Hola amigo, seas bienvenido a tu canal, La Palabra. En muchas ocasiones he mencionado la versión bíblica conocida como Septuaginta o Biblia de los 70 para referirme al texto griego de las Escrituras judías comenzado a traducir en la ciudad de Alejandría, Egipto, 2 siglos antes de Cristo. He prometido también que habría un video dedicado a esta versión de la Biblia. Pues hoy es el día de pagar esta promesa. Te voy a contar la historia de esta traducción tan importante para la Biblia cristiana porque es la fuente de nuestro Antiguo Testamento. He prometido también videos de otras versiones bíblicas y cumpliré con todos ellos. Solo un poquito de paciencia. El nombre de Septuaginta o Biblia de los 70, a veces citada por su número en caracteres romanos, procede de un libro apócrifo del Antiguo Testamento llamado Carta de Aristea. Todo parece indicar que el tal Aristea era un judío alejandrino que escribe a su hermano Filócrates una carta donde le cuenta algo muy importante sucedido en la corte del rey egipcio Ptolomeo Filadelfo II, con la traducción de las escrituras judías al griego. De acuerdo con la carta, el bibliotecario del rey, llamado Demetrio, le dice al monarca que solo faltaba un libro en su espléndida biblioteca y que este era la ley de los judíos, pero estaba en una lengua extraña que sería imposible de leer por la mayoría. Así que el rey arregla que su bibliotecario, acompañado de otro hombre, vayan hasta Jerusalén a pedir al sumo sacerdote de entonces, llamado Eleazar, que le envíe algunos sabios para poder traducir sus escrituras al griego y agregarlas a su colección real de libros. El sumo sacerdote resolvió enviar 72 ancianos, escogidos 6 por cada una de las 12 tribus de Israel, para que fueran a Egipto llevando con ellos una copia de la ley hebrea. Al llegar a Alejandría, el rey les ofreció un banquete de 7 días en el que probó la sabiduría de cada uno de los traductores, haciéndole preguntas, después de lo cual les proveyó alejamiento cerca del mar. Se dice que quizás en la misma isla donde estaba el famoso Faro de Alejandría, una de las maravillas arquitectónicas del mundo antiguo. Ahí estos sabios completaron su trabajo en 72 días, luego de los cuales se leyó públicamente el texto a los judíos de la comunidad de Alejandría, y estos concordaron en que era auténtica. Filón, otro estudioso de la antigüedad, aseguraba que todos fueron separados y al final las traducciones fueron comparadas unas con otras y todas coincidían milagrosamente. Así que esto se tuvo por una confirmación del carácter inspirado del texto. Por alguna razón que no conocemos, este número más tarde fue redondeado en 70. Esta historia, aunque se trate de una leyenda ficticia, nos da una idea de la estima que merecía esta versión entre los judíos de la diáspora de entonces. La realidad es que no solo el Antiguo Testamento completo, ni siquiera el Pentateuco, fue traducido al griego de una sola vez en 72 días o por 70 ancianos, sino que el proceso de traducción de la Biblia hebrea al griego tomó siglos en terminarse. Los estudiosos afirman hoy que al parecer se inició en el siglo III, alrededor del año 250 a.C. aproximadamente, y se concluyó al final del siglo II, aproximadamente hacia el año 105 después de Cristo. Lo que sí es cierto es que hacia la segunda mitad del siglo II antes de Cristo, los judíos de habla griega de la diáspora la usaban para la liturgia sinagogal y para las celebraciones domésticas como la Pascua o los ritos del sábado. Algunos historiadores modernos estiman que en el año del nacimiento de Jesús, solamente en Alejandría la población judía sobrepasaría el 500.000 de fieles, sin contar los judíos que vivían en otras regiones del Imperio Romano, cuya lengua común era el griego. En cuanto al cristianismo, tenemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles un preciosísimo testimonio de judíos helenistas que vivían en Israel y hablaban comúnmente en griego y en esa lengua leían las Escrituras. Volviendo al texto que nos ocupa, hay que decir que no conocemos su forma primitiva original, pues estos manuscritos también se han perdido en el tiempo. El texto que ha llegado hasta nosotros hoy es fruto
de muchas recensiones realizadas tanto por judíos como por cristianos, produciéndose en alguna manera textos muy diferentes entre sí. Esto hace que no exista hoy una versión completa de la Septuaginta procedente de alguna copia del texto original, sino que las versiones que hoy tenemos son totalmente eclécticas. Es decir, están formadas por una colección de los mejores manuscritos griegos reconstruidos con el propósito de aproximarnos lo más posible a las traducciones originales del Antiguo Testamento griego. Así, cuando nos referimos a la Septuaginta, no estamos hablando de un solo texto, sino de una familia textual que se ha unificado críticamente a partir de diversas colecciones de manuscritos. Estos se han producido en el transcurso de algunos siglos y con toda probabilidad en diferentes lugares. A finales del siglo II después de Cristo, el nuevo judaísmo comenzó un proceso de revisión de este texto griego para adecuarlo lo mejor posible al texto hebreo que se iba oficializando en los círculos rabínicos. Así, algunos traductores judíos produjeron algunas recepciones del texto de la Septuaginta que fueron conocidos como las versiones de Aquila, Simanco y Teodosión. Sin embargo, San Jerónimo nos cuenta en su prólogo al libro de las Crónicas, que tradujo en el año 396 después de Cristo, que los cristianos también revisaron el texto de la Septuaginta, produciendo algunas recepciones un tanto diferentes de las judías. Estas fueron conocidas como las versiones de Orígenes, Esiquio y Luciano. Los cristianos, además de usar nuestras propias copias del texto griego, también usábamos las versiones judías. ¿Cómo sabemos esto? Pues porque en la literatura cristiana, que acabó formando parte del Nuevo Testamento, a veces se cita según la versión judaica del texto hebreo. Por ejemplo, el libro del Apocalipsis cita el libro de Daniel conforme al texto griego de Teodosión y no el de alguna versión cristiana. Este uso cristiano de los textos judíos en las controversias teológicas con el judaísmo condujo al rechazo que de él hicieron los rabinos, sustituyéndolo por otras traducciones consideradas más fieles, hasta que acabaron rechazándolo totalmente. Y por decirlo de alguna manera, regalando a la iglesia el texto griego del Antiguo Testamento. Lo cierto es que la Septuaginta conformó el lenguaje del Nuevo Testamento al punto que el léxico, la terminología religiosa y las interpretaciones teológicas que se hicieron sobre Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios o el Salvador se derivan en buena medida de la teología que está en la base de este texto. Esto convirtió a la Septuaginta en una fuente de información por excelencia para los autores del Nuevo Testamento, constituyéndose a su vez en el puente que unía ambos testamentos. De esta manera, el texto griego de la Septuaginta, en cualquiera de sus múltiples versiones, preparó el camino para la expansión misionera del Evangelio. Con el paso del tiempo, la Iglesia cristiana asoció sus escritos sagrados con los del judaísmo para dar nacimiento a el libro, que es lo que significa la palabra la Biblia. Este, como he dicho anteriormente, es un concepto de origen cristiano con el que nosotros llamamos a esos dos grandes bloques de nuestra literatura sagrada que son el Antiguo y el Nuevo Testamento. En tiempos del cristianismo primitivo, los misioneros itinerantes, entre ellos el apóstol Pablo, usaron la Septuaginta en su tarea evangelizadora, así como en la producción de la literatura neotestamentaria. Por ello, cuando Jesús en los evangelios cita las Escrituras, éstas se corresponden casi en un 80% con la Septuaginta, lo que indica que la iglesia primitiva adoptó esta versión griega de la Biblia y no la hebrea para la evangelización en todo el Imperio Romano, porque la consideraba un texto inspirado por Dios. En griego se propagaron las Escrituras durante algunos siglos hasta que fuera traducida al latín, la lengua que entonces se hablaba en el Imperio Romano. En cuanto a los códices que hoy conservamos, los más importantes y completos son el Códice Vaticano, el Códice Sinaítico,
ambos del siglo IV, y el Códice Alejandrino del siglo V. La edición crítica de Ralph de la Sociedad Bíblica de Stuttgart, Alemania, es la más usada hoy para las traducciones desde las lenguas originales. Ella está reconstruida fundamentalmente desde estos tres códices que he mencionado anteriormente, pero también recogiendo múltiples variantes recensionales de los textos de Orígenes, Luciano y textos medievales en su aparato crítico a pie de página. Finalmente, es bueno saber que la Septuaginta tiene un total de 51 libros. Algunos de ellos no son reconocidos por nosotros como deuterocanónicos, pero sí por algunas iglesias ortodoxas. Estos son el segundo libro de Esdras, los libros tercero y cuarto de los Macabeos, las Odas y los Salmos de Salomón, que pertenecen al bloque de libros llamados apócrifos del Antiguo Testamento. ¿Vieron que valió la pena esperar un poquito? Son muy interesantes estas historias que nos ayudan a aprender más de nuestro libro sagrado. Siguen pendientes los otros videos de los otros textos, pero ya vienen en camino. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo contenido similar, te invito a que te suscribas y actives la campanita para que YouTube te avise de la próxima publicación. Y comparte con tus familiares y amigos. Me hace mucha ilusión estar contigo cada semana. Dios te bendiga con abundancia y hasta la próxima.